Hola, amigos, aquí Futuro Interactivo, y hoy nos sumergiremos en una increíble aventura explorando el misterioso mundo de la pregunta que ha intrigado a investigadores y soñadores durante siglos: extraterrestres, mito o realidad. Pero antes de embarcarnos en este emocionante viaje, asegurémonos de abastecernos de té y galletas para hacerlo aún más acogedor. Preparémonos para descubrir los secretos del cosmos mientras disfrutamos de una deliciosa merienda. Y ahora, exploremos algunos aspectos fascinantes del tema. ¿Será que las tecnologías alienígenas estuvieron involucradas en la creación de antiguas estructuras megalíticas? ¿Podría haber influenciado su construcción una inteligencia superior de otro mundo? Adentrémonos también en la psicología del encuentro con lo desconocido. ¿Cómo influye nuestra percepción en los encuentros con lo desconocido? ¿Por qué vemos ovnis en los lugares más inesperados? Descubramos juntos los misterios de la mente humana cuando se enfrenta a lo inexplicable. Y no podemos pasar por alto los incidentes históricos. Miremos las fechas históricas en las que la gente afirmó haber tenido encuentros con extraterrestres. ¿Hubo algún evento significativo que dejara una huella en la historia y en la percepción de la humanidad sobre la posible existencia de vida extraterrestre? Con nuestras tazas de té humeantes y las galletas crujientes como compañía, estamos listos para adentrarnos en este fascinante viaje. ¡Comencemos! ¿Qué tecnologías podrían tener los extraterrestres? Agujeros negros. Supongamos que los extraterrestres realmente habitan en los rincones oscuros de nuestra galaxia. En ese caso, ¿con qué métodos secretos podrían superar las vastas brechas espaciales entre las estrellas? Una de las ideas más emocionantes que plantean algunos teóricos de la conspiración está relacionada con el uso de agujeros negros. Según esta teoría, los extraterrestres podrían usar agujeros negros como una especie de portales cósmicos. Estos enigmáticos objetos, que distorsionan tan fuertemente el espacio y el tiempo, ofrecen un corredor potencial a través de las distancias galácticas. Pero, ¿cómo es posible esto? Algunos científicos sugieren que los extraterrestres podrían aprovechar las propiedades inusuales de los agujeros negros para reducir el tiempo y el espacio. Quizás puedan crear agujeros negros artificiales o encontrar corredores estables a través de los existentes, lo que les permitiría maniobrar por el mapa galáctico, eludiendo las restricciones normales. Estas hipótesis, por supuesto, suscitan muchas preguntas y dudas en la comunidad científica. Sin embargo, al considerar a los extraterrestres desde la perspectiva de una civilización avanzada, capaz de dominar fenómenos físicos más allá de nuestra comprensión, el uso de agujeros negros podría ser uno de los elementos clave de sus viajes espaciales. Así que imaginen que los agujeros negros no son solo puntos misteriosos en el espacio, sino también especies de puentes cósmicos que permiten a los extraterrestres superar inmensas distancias espaciales. Y quizás sean estos aspectos de lo desconocido los que aportan a la temática extraterrestre esa misteriosidad que nos impulsa a seguir explorando y formulando preguntas. La civilización extraterrestre puede tener otras tecnologías. Ondas gravitacionales. Vamos a sumergirnos más profundamente en esta emocionante teoría, la posibilidad de que los extraterrestres utilicen ondas gravitacionales para el desplazamiento espacial. Investigaciones y observaciones realizadas en diferentes partes de nuestro planeta respaldan esta idea fantástica. Algunos informes indican que los extraterrestres pueden influir en los campos gravitacionales alrededor de sus objetos, lo que conlleva anomalías extrañas e inexplicables. Las observaciones incluyen cambios en las trayectorias de estrellas y planetas, así como interacciones inusuales con otros cuerpos celestes en sus proximidades. Esto lleva a la idea de que los extraterrestres podrían tener tecnología capaz de distorsionar las ondas gravitacionales alrededor de sus naves espaciales. Imaginen cómo podrían crear ondas similares a las ondulaciones en la superficie del agua para navegar a través del espacio.
Estos fenómenos introducen incertidumbre en nuestra comprensión de las leyes físicas y plantean preguntas sobre cuánto comprenden los extraterrestres los misterios del espacio. Si realmente pueden manipular la gravedad, esto les abre horizontes inexplorados y posibilidades para viajes espaciales que van mucho más allá de nuestro propio entendimiento y logros tecnológicos. Así que, la hipótesis de que los extraterrestres utilicen ondas gravitacionales añade aún más misterio a un tema ya enigmático sobre el encuentro con civilizaciones extraterrestres, haciéndonos reflexionar sobre las posibilidades que pueden existir más allá de nuestra percepción cotidiana del espacio. Artefactos de civilización extraterrestre. Rastros secretos. Hablemos sobre los enigmáticos artefactos que aparecen en registros históricos y hallazgos arqueológicos, dejándonos perplejos y generando preguntas sobre su conexión con extraterrestres. Las antiguas pinturas y obras de arte, a primera vista, pueden parecer simplemente un reflejo de la fantasía de las antiguas civilizaciones. Sin embargo, al observar más de cerca, descubrimos objetos inusuales que no coinciden con lo que podríamos esperar de los artículos familiares de esa época. Por ejemplo, hay una serie de antiguas pinturas y petroglifos que representan objetos que se asemejan mucho a las representaciones modernas de ovnis. Estos artefactos, encontrados en diversas partes del mundo, nos plantean un enigma. ¿Cómo podrían los antiguos representar algo tan similar a la tecnología moderna? Algunas teorías sostienen que estas antiguas representaciones podrían ser evidencia de encuentros con extraterrestres, o tal vez, las antiguas civilizaciones tenían ciertos conocimientos tecnológicos que apenas estamos empezando a comprender. Un ejemplo podría ser el hombre cósmico en el arte antiguo, una representación de una entidad con una cabeza redonda y una apariencia extraña, similar a los cascos espaciales modernos. También existen artefactos con representaciones de objetos no identificados, abriendo la puerta a teorías sobre antiguos encuentros con civilizaciones extraterrestres. Así, los artefactos extraterrestres en la Tierra crean un caleidoscopio de preguntas y enigmas, dejándonos con la suposición de que posiblemente, las antiguas civilizaciones realmente interactuaron con lo que llamamos extraterrestres y plasmaron sus impresiones en el arte y los registros. Dibujos misteriosos en los campos. Círculos enigmáticos. Hablemos sobre los enigmáticos círculos en los campos, un fenómeno que hace que muchos adultos y niños se pregunten qué puede estar detrás de estos intrincados patrones. Muchos conspiracionistas proponen teorías relacionadas con extraterrestres y su uso de dispositivos de alta tecnología. Estos misteriosos círculos, a menudo descubiertos en la vegetación alta, aparentan ser complejos patrones y formas geométricas, aunque existen varias explicaciones científicas, como torbellinos de viento o infecciones fúngicas. Algunos investigadores proponen teorías más fantásticas. Una de las ideas conspirativas populares es que los extraterrestres, al visitar la Tierra, utilizan dispositivos de alta tecnología para crear estos enigmáticos patrones. Se sugiere que estos dispositivos pueden llevar a cabo operaciones precisas y complejas, creando patrones impresionantes y geométricamente precisos durante la noche. La atracción de esta teoría radica en agregar un elemento de misticismo a un fenómeno ya enigmático. Es interesante notar que algunos círculos contienen patrones complicados que sería difícil crear con tal precisión y regularidad utilizando métodos simples. Sin embargo, es importante señalar que la mayoría de los científicos siguen siendo escépticos acerca de la teoría relacionada con la actividad extraterrestre. En cambio, prefieren explicaciones alternativas, como fenómenos naturales o bromas humanas. Así que, los enigmáticos círculos en los campos siguen siendo un misterio, y las teorías conspirativas solo añaden una capa adicional de intriga y misterio. Psicología del encuentro con lo desconocido.
Y ahora, amigos, sumerjámonos en el fascinante mundo de la psicología, del encuentro con lo desconocido. ¿Cómo reacciona la mente humana ante fenómenos misteriosos y qué sucede cuando nos encontramos con algo que está más allá de nuestra comprensión cotidiana? Para empezar, consideremos los aspectos psicológicos. El encuentro con lo desconocido a menudo despierta emociones mixtas, desde sorpresa y asombro hasta miedo y perplejidad. Es una reacción natural, vinculada al instinto de autopreservación y a la curiosidad inherente a nuestra naturaleza. Imaginen que de repente se encuentran con un objeto no identificado en el cielo nocturno. Esto puede desencadenar adrenalina y una sensación de incertidumbre. A su vez, muchos psicólogos creen que estas emociones son las que llevan a la formación de teorías de conspiración y versiones conspirativas. Algunas investigaciones sugieren que las personas que se enfrentan a fenómenos desconocidos a menudo buscan una explicación lógica para reducir el nivel de miedo e incertidumbre. Esto puede llevar al desarrollo de diversas teorías de conspiración, donde lo desconocido se explica mediante la existencia de una conspiración oculta al público. Un ejemplo podría ser el llamado incidente de Roswell en 1947, cuando supuestamente se encontró un ovni estrellado en Nuevo México. A pesar de la declaración militar de que era un globo aerostático, algunos aún sostienen que la verdad está oculta tras un velo de misterio y que fue un contacto con extraterrestres. Así, el encuentro con lo desconocido despierta no solo una reacción física, sino también psicológica, emociones complejas, mezcladas con intriga y miedo. Nos llevan a desarrollar una relación especial con los misterios y enigmas, y quizás por eso el tema de los extraterrestres sigue siendo tan atractivo y misterioso para muchos de nosotros. Entonces, amigos, ¿los extraterrestres son un mito o una realidad? La respuesta puede estar en algún punto intermedio. Es importante mantenernos abiertos a nuevas ideas e investigaciones. Viajeros del tiempo, estamos concluyendo nuestro fascinante viaje al mundo de los enigmas y misterios. La cuestión de los extraterrestres sigue flotando en el aire entre el mito y la realidad. Cada evento histórico, cada encuentro con lo desconocido deja tras de sí un rastro de misterio, despertando en nosotros el asombro y la sed de conocimiento. Y aquí hay una suposición para ustedes: ¿y si los extraterrestres realmente visitaron la Tierra, pero adoptaron nuestra apariencia para observarnos sin ser detectados? Recuerden las historias de ángeles o dioses descendiendo del cielo. ¿Podrían haber sido seres extraterrestres observando el desarrollo de nuestra civilización? Discutamos esto en los comentarios. ¿Qué misterios ven en la historia de los encuentros con lo desconocido? Sus ideas y opiniones pueden ser la clave para entender lo que se esconde tras el velo nebuloso del tiempo y el espacio. Si disfrutaron de este video, no olviden darle like, suscribirse y activar la campana para no perderse nuevos videos enigmáticos. Gracias por estar con nosotros hoy. Hasta la próxima. Recuerden, la verdad está donde quieren encontrarla.